que tú sigas moldeando nuestras vidas. Queremos entregarte todo nuestro corazón. Quisiéramos en esta noche rogarte a ti para que la obra del Espíritu Santo siga perfeccionando nuestras vidas, porque tenemos en nuestros corazones el anhelo y el deseo de ver a Dios, por lo cual necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder. Queremos, Señor, que tú sigas limpiando, purificando, lavando todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos también disponer nuestras vidas, nuestros corazones y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para estar receptivo a tu palabra. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones, toca nuestra vida, Señor, toca nuestro ser interior, que tus palabras puedan llegar a lo profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, y pueda incentivarnos a seguir siendo fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que en esta noche han venido buscando poder recibir más de ti, más de tu Espíritu Santo, más de tu gracia, más de tu poder, más de tu fortaleza, más de la fe viva, poderosa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, sé que tú estarás haciendo tu obra como siempre lo has hecho, Señor, en el nombre de Jesús, por lo cual te damos gracias. Amén y amén. Quisiera invitarles que puedan tomar sus lugares en esta noche. También quisiera saludar y animar a cada uno de los que están seguramente viendo a través de la transmisión, a través de Facebook. Quisiera en esta hora animar a cada uno a seguir poniendo toda nuestra esperanza y nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Él todavía sigue animándonos a que nuestros ojos puedan estar puestos en Él y podamos ser salvos. Amén. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustentador. Él es el que también ha prometido regresar por sus hijos, por su iglesia, y cuánto necesitamos estar velando, orando y despiertos. ¿Cuántos están despiertos esta noche? Amén. En el nombre de Jesús. Quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en esta noche para compartir la palabra del Señor. Y quisiera que podamos buscar en San Mateo, en el capítulo 24, casi al final del Evangelio de San Mateo, donde ya se nos habla sobre este hecho tan trascendente que será para cada uno de nosotros, como es la venida del Hijo del Hombre. Todos aguardamos a Jesucristo. Amén. Allí los discípulos fueron alentados a esperar, porque de la misma manera en que ellos lo vieron ascender, un día también regresará por su iglesia, por su pueblo, por cada uno de sus hijos, los que han creído en Él. Por eso Dios nos manda que podamos estar atentos y podamos también velar. Son días difíciles, como se mencionaba al comienzo, pero qué bueno es que podemos alentar nuestra vida con esa segunda venida, porque esto nos habla de que las cosas, todas aquellas cosas que nos afectan en esta vida ya habrán pasado. Dice que cuando estemos con el Señor ya no habrá necesidad en nuestros corazones, porque Él llenará de gozo nuestras vidas. Él enjugará toda lágrima
y sanará nuestros corazones, nuestros cuerpos serán transformados. Amén. Así que hay gran esperanza para cada uno de nosotros, los que esperamos la venida del Señor. Pero la Biblia nos habla de ciertas cualidades que deben tener cada uno de los que aguardan al Señor. Así que en esta noche yo quisiera leer con ustedes en el capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 42. Y aquí se nos habla sobre aquellas cualidades que debemos tener nosotros como hijos del Señor, que esperamos y que aguardamos la venida del Señor. ¿Cuántos aguardan la venida del Señor? Todos. Amén. Todos aguardan. Y dice este versículo, en el versículo 42, nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, dice la Escritura, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, no se nos ha dado a conocer, no nos ha dejado el Señor precisamente cuándo regresará. Así que la venida del Señor es algo que no está al alcance de nuestro conocimiento hoy. Solamente nos habla de que serán tiempos difíciles, pero que cada uno de nosotros debemos estar velando, debemos estar despiertos, debemos estar preparados, debemos tener ropas limpias, lavadas en la sangre del Cordero de Dios. Juan dijo el Hijo de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Jesús podemos ser librados del pecado, librados de la muerte eterna, de la condenación, de la ira venidera. Por eso dice la Escritura en esta oportunidad, Jesús mismo describe cómo será el arrebatamiento de la iglesia y cuáles serán las condiciones también que debe tener la iglesia del arrebatamiento para encontrarse con Cristo en las nubes. Así nos dice la palabra, que todos nos uniremos con Él en las nubes, los que estemos despiertos, los que estemos vivos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, que estamos vivos o que estemos vivos, nos uniremos con Él en el aire. Amén. Así que es una promesa de Dios y Jesús mismo nos habla aquí cómo sería el arrebatamiento de la iglesia. Y quisiera que podamos ver también en 2 de Corintios capítulo 11, nos habla la palabra del Señor de aquellas cosas esenciales que nosotros debemos mantener como la iglesia que espera y que aguarda a su Señor. La iglesia se menciona en la palabra del Señor que es la esposa del Cordero. Amén. Y así también dice que debemos nosotros esperar en el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 11 de 2 de Corintios, desde el versículo 2 en adelante, el apóstol Pablo estaba preocupado por esa condición esencial que la iglesia del Señor debe tener para ser unida con Cristo en el aire y estar con Él para siempre. Y dice: porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Amén. Aquí realmente el apóstol Pablo habla de esa unión que cada uno de nosotros tenemos con Cristo como hijos de Dios, y que también sabemos, como la palabra del Señor nos habla, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice, pero temo, el apóstol Pablo sabía de la astucia, de la artimaña, de las estratagemas del diablo, dice la Escritura. Él sabía de todas aquellas cosas con las cuales la iglesia debía batallar. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces vemos que la palabra del Señor nos habla que nuestro adversario, el diablo, obra siempre con mucha astucia. Pero qué bueno es saber que Dios ya nos ha escogido, nos ha atraído hacia Él, y ahora debemos nosotros mantener nuestros corazones despiertos, orando, velando, intercediendo, purificando, lavando nuestras ropas en la obra de Cristo. Amén. Amén. Así que la palabra del Señor dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y es una gran pregunta, y es algo que debe consumir nuestras vidas, debe consumir nuestros pensamientos, porque no sabemos a qué hora vendrá. Tenemos el ejemplo de las 10 vírgenes. Hubieron 5 que fueron prudentes y estaban velando. Habían allí reservado, tenían reservas de aceite. Ellas no sabían a qué hora iba a venir su Señor, el esposo. Y vemos que, como habla el apóstol Pedro, no es que él se haya olvidado, se haya atrasado, sino que está aguardando que muchos puedan ser salvos. Y Él está esperando también de nosotros que podamos dar a conocer este hecho tan fundamental para la vida del ser humano. Que esté listo, que esté preparado, porque no sabe a qué hora ha de venir el Señor. Por lo cual debemos nosotros velar para mantener nuestros corazones lavados, purificados. Dice, nuestras ropas deben estar limpias. Él viene por una iglesia pura, por una iglesia santa, una iglesia que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. La Escritura nos habla que toda la raza humana está condenada. Desde su nacimiento ya nace en pecado, por cuanto todos pecaron. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para que podamos ser salvos. Amén. Amén. Para que podamos estar listos y preparados. Y dice la Escritura en Levítico capítulo 21, versículo 13. Levítico capítulo 21,
Así que hay cualidades que la iglesia del arrebatamiento debe tener. Y una de las cualidades es que debe estar consagrada a Dios. Debe estar rendida a Dios. Debe ser esa novia que aguarda al esposo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Dice el capítulo 21, en el versículo 13, está refiriéndose a la santidad de los sacerdotes. Y dice, tomará por esposa a una mujer virgen. Entonces, ¿cuánto más Jesucristo? Si el sumo sacerdote que servía en el lugar santo debía tomar una esposa que estuviera en condiciones, ¿no? ¿Cuánto más Jesucristo, que es el sumo sacerdote, aquel que se presentó delante del Padre no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para lavar el pecado de toda la humanidad? Por lo cual nos hablan las Escrituras de esa gran necesidad de mantener nuestros corazones puros en Dios, en el nombre de Jesús. Ya hemos visto también que las Escrituras nos hablan que debíamos velar porque no sabíamos a qué hora Él iba a venir. Amén. Así que otra de las condiciones que debemos mantener es el poder velar y estar siempre atentos en el nombre de Jesús. Dice también que en Lucas capítulo 21, versículo 36, el Señor también nos advierte, dice en otro evangelio, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En San Lucas capítulo 21, versículo 36 del evangelio de San Lucas nos habla. Así que cuántas cosas Dios espera de su iglesia. Y cada uno de nosotros queremos estar entre esa iglesia que va con el Señor para estar para siempre, en el nombre de Jesús. Dice San Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, sabemos que Dios es el único que puede justificar. Dice, ¿quién condenará si Él nos justifica? ¿No? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el libro de Proverbios dice, fíate de Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un grave peligro es nuestra autojustificación. Creernos que estamos en condiciones de ser arrebatados para estar con el Señor para siempre, basándonos en nuestra propia justicia. La palabra del Señor nos advierte que el Hijo de Dios entregó su vida en la cruz del Calvario para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dice, velad pues en todo tiempo. Tenemos que estar orando, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo de Dios. Por lo cual, algo también
que Dios espera que esté en nuestros corazones, el poder permanecer delante de Dios siempre, en el nombre de Jesús. Quisiera también que podamos ver, ya casi al final, en el libro de Apocalipsis, en el versículo 22, en el capítulo 22, perdón. Entonces, hemos visto a través de las Escrituras que Jesús decía, el Señor Jesucristo nos anima a velar porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Que debemos mantener un corazón lavado, purificado, limpio, consagrado para Dios. Y que debemos permanecer en pie delante de Dios, creyendo y confiando y depositando toda nuestra confianza en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Él es el que puede salvar perpetuamente a todos aquellos que se acercan al Padre Celestial a través de Jesucristo. Amén. Dice en el capítulo 22 de Apocalipsis y en el versículo 20 en adelante hasta el final, dice: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, aquí nos habla que la iglesia debe estar anhelando la venida del Señor. Debe estar deseando que el Señor venga pronto. Si en nuestros corazones no está ese anhelo, es porque aún no estamos preparados. El apóstol Pablo estaba listo para ir con Dios. Y él decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Él había crucificado su vida juntamente con Cristo. Él sabía que su vida estaba consagrada al propósito de Dios. Y eso lo hacía estar plenamente preparado para estar con Dios. Y aquí nos habla la Escritura que ciertamente la venida del Señor es en breve. Esto es algo que va a ser inminente, algo que está establecido por Dios. Y dice: ciertamente vengo en breve. Y Dios quiere que nuestros corazones puedan creer a esta gran verdad que Jesús mismo describe cómo sería el arrebatamiento de la iglesia. Y que debíamos velar, que debíamos orar, que debíamos estar preparados. Y dice acá la Escritura: ciertamente vengo en breve. Pero podemos decir: yo sé que no va a venir. Ya hace tanto que fue anunciado que no va a venir todavía. Pero el Señor sigue diciendo que Él viene en breve. Amén. Para que nosotros podamos estar preparados. Entonces, debemos nosotros estar deseando, debemos estar anhelando, debemos allí en nuestros corazones estar diciendo al Señor: Señor, ¿cuándo vendrás? Ven pronto, Señor. Amén. Amén. Debe estar este anhelo, debe estar en este deseo, porque el Señor ha puesto en nuestros corazones su presencia. Amén. Y sabemos que estaremos para siempre. Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá angustias, no habrá engaño, no habrá ninguna de las cosas que en esta vida debemos nosotros batallar. Batallamos con el pecado,
con la tristeza, pero llegará el tiempo, dice, que eso habrá terminado. Por lo cual queremos y debemos anhelar. Y así como dice la palabra, ven pronto, ven Señor Jesús. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Que podamos nosotros también. Así que otra de las características de la iglesia que aguarda la venida de Cristo es que está anhelando que Él venga, que Él pueda venir por su iglesia. En el nombre de Jesús, como así nos habla la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Quisiera también que podamos ir a San Mateo nuevamente, al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, San Mateo. Entonces nos habla que la iglesia que aguarda al Señor vela, está velando, está orando, está despierta, está consagrando su corazón día tras día, está manteniéndose en pie delante de Dios a pesar de los muchos peligros, sigue hacia adelante en el nombre de Jesús y que está anhelando la venida del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 25 de San Mateo, desde el versículo 1 en adelante, nos habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y sabemos que hubieron 5 que fueron prudentes y 5 insensatas. Entonces, ¿cuánto debemos entender que la salvación es personal? Y no es porque estemos juntos adorando y alabando a Dios, sirviendo aquí en la casa del Señor. Esto nos da garantía de salvación, sino que cada uno debe velar, cada uno debe orar, cada uno debe escudriñar las Escrituras, debe decir al Señor: Señor, revélate a mi corazón, manifiéstate con tu poder, manifiéstate con tu gracia. Amén. Despierta el anhelo por esa venida gloriosa del Hijo de Dios, porque las 10 vírgenes estaban todas juntas, pero 5 se habían preparado. 5 fueron allí sensatas, por lo cual nos habla de esa responsabilidad personal de estar listo. ¿Quién más que uno mismo sabe si está listo? Amén. Cada uno sabe si está listo, pero si no estamos aún listos, es tiempo de gracia, de venir a Dios, de clamar a Dios, de orar a Dios, de poner nuestros corazones delante de su presencia, para que la paz de Dios, la gracia de Dios, la bendición, la salvación, dice: clama a mí y yo te responderé. Así que Dios espera que podamos hacerlo. Y dice allí en el versículo, podemos leer el versículo, todos conocemos la parábola, pero dice el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces no es jugar con el tiempo y decir: bueno, cuando yo vea que falte menos, cuando escuche las trompetas, yo ahí voy a ponerme en campaña de poder clamar a Dios, de pedirle que Él pueda lavar, purificar. El salmista dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón consagrado. Lávame, dice, y seré más blanco que la nieve. Límpiame,
lávame, purifícame. Debe ser el clamor de nuestras vidas diariamente, porque necesitamos constantemente acudir a las aguas, ser lavados por la palabra de Dios, por la obra de Jesucristo. Y dice, se cerró la puerta. Y esto nos habla de la necesidad de estar listos. No estar listo nos habla de una exclusión, algo que no va a poder ser. Amén. Todos queremos estar en el nombre de Jesús. Así que la palabra de Dios nos anima a que podamos nosotros mantener nuestra vida en Dios. Nos habla también que somos la lámpara de este mundo. ¿Cuánto está alumbrando nuestra lámpara en medio de una sociedad que no cree, que no conoce a Dios, ¿no? Pero aún dice la Escritura que todos los que hemos creído en Él seguimos siendo la luz, la sal, esa lámpara, por lo cual Dios nos ayude para que podamos permanecer firmes hasta el fin, en el nombre de Jesús. Sabemos de ese final tan terrible que será la venida del Hijo del Hombre para todos aquellos que no estuvieran preparados. Pero la palabra del Señor anima a nuestros corazones a alegrarnos en Él. Volvemos al libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 19, en el versículo 7. Capítulo 19, versículo 7. Dice la Escritura: cuánto debemos, así como una novia espera el momento de unirse a su esposo, así también, o un esposo espera unirse a su novia, así también debemos nosotros. Amén. Seguramente está allí en su corazón, y así debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestro interior. No debe estar solamente registrada en un cuaderno o en algo escrito, porque no va a estar siempre con nosotros. Pero si está en nuestro corazón, donde estemos en la calle, estemos en la plaza, estemos en nuestro hogar, Señor, acuérdate de mí, yo quiero estar listo. Lava, purifica, limpia, perdóname, oh Dios. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, porque si supiéramos que viene en un horario, pero dice, no sabemos a qué hora vendrá. Amén. Así que necesitamos. Dice el capítulo 19, en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que es motivo de gozo, de alegría, el saber que el Señor viene pronto, porque su esposa está preparada, en el nombre de Jesús. En el capítulo 3 ahí de Apocalipsis nos habla en el versículo 10 y nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces hay una promesa divina de Dios, de protección. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Otra de las cualidades que debemos mantener es guardar, cuidar su palabra en nuestros corazones. Llegará el tiempo, dice, en que ya no podrán soportar la sana doctrina. Llegará el tiempo, dice, que se volverán a las fábulas, historias, pero ya no podrán oír, dice, no podrán escuchar. Sus corazones no estarán preparados para oír la palabra de verdad. Pero en el nombre de Jesús, en esta noche, que nosotros podamos
estar consciente que Dios viene por su pueblo, que Él nos ha dejado una gran comisión, y es llevar y anunciar esa buena noticia de que Dios, el creador de todas las cosas, ha enviado a su Hijo Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo cual tenemos esa gran necesidad de seguir proclamando que Jesús viene pronto. Y Él ya vino como el Mesías, como el enviado de Dios, que vino para entregar su vida por toda la humanidad. Pero dice que su segunda venida vendrá por su iglesia. Y ya vendrá, dice, para apartar, dice, lo uno de lo otro, el trigo de la cizaña. Ya vendrá, dice, para hacer una separación. Ya vendrá como juez. Por lo cual, qué bueno es que en esta noche nosotros podamos ampararnos bajo la obra de Cristo. Y no confiemos en nuestra propia justicia, sino que podamos confiar en la justicia de aquel justo que sufrió por nosotros y que tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario. Quisiera que podamos orar al Señor en esta hora y podamos, así como la palabra del Señor nos habla de la necesidad de mantener un corazón puro, mantener nuestra vida atenta, vigilante, de pie delante de Dios, que podamos anhelar la venida de Jesucristo, que podamos mantener nuestras lámparas encendidas y podamos tener reservas para poder mantenernos en estos tiempos tan difíciles con nuestra fe y nuestra confianza en las promesas de Dios. Y podamos también guardar su palabra, permaneciendo siempre en el propósito de Dios. Señor, te damos gracias porque tú hablaste a tus discípulos y le diste esta advertencia de la necesidad de estar atentos, de velar, porque no sabían a qué hora había de venir el Hijo del Hombre. Velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Pero también en esta noche, Él, a través de su palabra, nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Y así como pudo advertir a sus discípulos, también Él quiere advertirnos en esta noche, para que podamos diariamente consagrar nuestros corazones a Él, para que diariamente podamos depositar nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra confianza en su obra redentora en la cruz del Calvario. Allí dice la Escritura que el justo murió por los injustos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios, mas Él abatido fue por nuestras transgresiones. Dios el Padre puso sobre Él el pecado de toda la humanidad, por lo cual también están nuestros pecados. Por lo cual en esta hora, con gratitud, podamos decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias porque tú me has llamado, porque tú me has escogido, porque tú ya pagaste un precio en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, yo clamo a ti para que diariamente mi corazón pueda ir a esa fuente de gracia, de bien, de salvación, de perdón, de limpieza, de purificación, de santificación. Señor,
correr a ti. Queremos ir hacia ti. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En esta noche, Señor, nosotros queremos reconocer nuestra gran necesidad de ti. Y necesitamos de ti, de tu presencia, de tu poder. Necesitamos tomar el consejo de tu palabra en nuestros corazones para seguir estando atentos, orando, velando. Señor, despiertos en el nombre de Jesús. Cuántas cosas seguramente quieren hacer que nuestra vida pueda estar adormecida. Pero en el nombre de Jesús, tu palabra sigue siendo esa palabra viva y poderosa que puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Si en esta noche el Señor ha hablado a tu corazón, dice: no endurezcáis vuestros corazones. Señor, queremos oír tu palabra, queremos haberla oído, recibido, y queremos, Señor, con todo nuestro corazón creer que así como tú nos enseñas, que tú vendrías pronto, queremos estar preparados, tomados de tu gracia, de tu bendición, Señor, de tus promesas, en el nombre de Jesús. Oh Señor, obra tu poder en esta hora, trayendo paz a nuestros corazones, mediante la justificación que viene mediante la fe. El justo por su fe vivirá. Espíritu Santo de Dios, anima nuestros corazones para que mediante la fe podamos abrazar la salvación que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús, por creer en la obra de Cristo, y así podamos vivir diariamente consagrándonos para Él, siendo esos hijos que puedan anunciar, que puedan hablar a otros de la inminente venida del Hijo del Hombre. Oh Dios, ayúdanos a no avergonzarnos del mensaje de salvación, para que podamos nosotros no retirarnos avergonzados cuando tú vengas. En el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, obra, sigue obrando con tu Espíritu Santo en esta hora. Sigue convenciendo nuestros corazones. Sigue allí animando a nuestro ser interior a seguir tomándonos fuertemente de aquel que va delante de nuestras vidas, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha venido para que nosotros podamos llegar al Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Ponte bien esta noche con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por tu obra. Tu obra que es mucho más abundante de lo que nosotros pensamos y creemos. En esta noche sigue haciendo esa obra milagrosa en cada una de nuestras vidas, que podamos llevar el gozo, la alegría, las bodas del Cordero de Dios. Como gocémonos de ir a la iglesia, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Señor, queremos en esta hora tomarnos y venimos en esta palabra. Queremos creer, queremos que nuestros oídos puedan estar preparados para seguir oyendo tu palabra. Es verdad y que permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Oramos.